Hay personajes que nos hacen reír, hay personajes que nos hacen enojar, y hay personajes que, cuando los ves de adulto, te das cuenta de que nunca fueron lo que parecían. Doña Florinda era uno de ellos. Esa señora altanera, presumida, con su bata de casa y su voz que cortaba el aire como navaja, la odiabas o la adorabas. Pero lo que nadie te contó, lo que quedó guardado detrás de las cámaras, detrás de las risas enlatadas y los sketches de El Chavo, es una historia que te va a dejar sin palabras. Quédate hasta el final, porque lo más impactante viene justo cuando menos lo esperas. Todos crecimos con ella. Si eres latinoamericano y tienes entre 40 y 60 años, Doña Florinda es parte de tu infancia, de tus tardes frente al televisor, de esas carcajadas que te sacaba sin querer. Era la vecina insoportable, la madre sobreprotectora que defendía a su hijo Kiko con una pasión que a veces rozaba lo absurdo. Le pegaba al Chavo con una cuchara de palo, miraba a los demás vecinos con ese desprecio tan particular, y cada vez que aparecía el profesor Girafales, se transformaba en otra persona. Pero hay algo que muy poca gente sabe, algo que la actriz que le dio vida, Ramona Meléndez Garza, la mujer detrás del personaje, cargó durante años en silencio. Una historia personal, una herida real, que sin querer se filtró en cada gesto, en cada escena, en cada mirada de ese personaje que creíamos conocer tan bien. Y hoy vamos a hablar de eso. Porque resulta que Doña Florinda no era solo un personaje cómico, era, de alguna manera, el reflejo de una mujer que en la vida real también había tenido que sobrevivir sola, defender a su hijo sin un hombre al lado y mantener la cabeza en alto en un mundo que juzgaba a las mujeres que estaban solas. ¿Casualidad? Los que la conocieron de cerca dicen que no. Dicen que Carmen Villanueva, que así se llamaba la actriz en la vida real, aunque todos la conocemos como Angelines, nunca pudo separar del todo a Doña Florinda de sí misma. Y ese es el punto donde la historia se pone verdaderamente interesante. Para entender a Doña Florinda, hay que entender el México de los años 60 y 70, un México donde las apariencias lo eran todo, donde una mujer sola, sin marido, con un hijo, era señalada, cuestionada, muchas veces marginada, y en ese contexto, la figura de Doña Florinda tiene un peso que va mucho más allá de la comedia. Ella vivía en una vecindad humilde. Eso es algo que mucha gente olvida porque ella siempre actuaba como si fuera de otra clase social. Presumía, miraba a los demás por encima del hombro, hablaba de gente bien y de cosas finas. Pero vivía exactamente en el mismo lugar que el Chavo del Ocho, que don Ramón, que todos aquellos a quienes miraba con desdén. Esa contradicción, ese personaje que se aferra a una imagen que no corresponde con su realidad, no es solo comedia. Es un retrato brutalmente honesto de algo que existe en toda Latinoamérica. El orgullo como escudo, la pose como sobrevivencia. Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás de todo esto, lo sabía. Chespirito no creaba personajes al azar. Cada uno de los habitantes de aquella vecindad era un espejo de algo real, de algo que dolía, de algo que la sociedad prefería reírse antes que enfrentar. Y Doña Florinda era el retrato de una mujer que se negaba a aceptar su situación, que prefería inventarse una vida mejor que reconocer que estaba exactamente igual que sus vecinos. Pero hay más. Y aquí es donde la historia se complica de una manera que nadie esperaba. La relación entre Doña Florinda y el profesor Girafales, ese romance torpe y lleno de insinuaciones que todos veíamos con ternura, escondía algo que los actores vivían con una intensidad que iba más allá del guión. Se sabe que entre la actriz que daba vida a Doña Florinda y el actor Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Girafales, existía una química real, una amistad profunda que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares emocionales del programa. No era actuación fingida, era algo genuino que se colaba en las cámaras. Y precisamente eso, esa autenticidad, es lo que hacía que las escenas entre ellos dos fueran tan especiales. Cuando Doña Florinda se ponía nerviosa ante el profesor, cuando se arreglaba el cabello o bajaba la voz, había algo ahí que no estaba en el guión. Había una mujer real que, detrás del personaje, también sabía lo que era querer a alguien. Oye, antes de continuar, si este tipo de historias te llegan al alma, si te gustan los videos donde descubres cosas que nadie te había contado de los personajes que marcaron tu infancia, suscríbete a este canal ahora mismo.
Activa la campanita para que no te pierdas nada, porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Sigamos. Ahora viene la parte que a muchos les va a remover algo por dentro. Angelines Fernández, la actriz que interpretó a Doña Florinda, nació en España en 1931. Llegó a México huyendo de la guerra, del franquismo, de un país que se había partido en dos. Llegó siendo casi una niña, con su familia destrozada por la historia, y tuvo que construirse desde cero en un país que no era el suyo. Creció aprendiendo a adaptarse, a fingir que todo estaba bien, a sonreír aunque por dentro hubiera cicatrices que no cerraban. ¿Suena conocido? ¿Suena a alguien que conocemos? Porque eso es exactamente lo que hacía Doña Florinda. Fingir, adaptarse, mantener la fachada intacta aunque la realidad fuera otra. Y uno se pregunta, inevitablemente, ¿cuánto de esa infancia marcada por la pérdida y el desplazamiento se fue colando, sin que nadie lo planeara, en el personaje que terminó siendo uno de los más icónicos de la televisión latinoamericana? Hay quienes dicen que el arte más genuino siempre viene de adentro, que los mejores personajes no se construyen leyendo libros de actuación, sino viviendo cosas que dejan marca. Y si eso es verdad, entonces Doña Florinda era mucho más que un papel. Era la suma de todas las veces que Angelines tuvo que pararse firme cuando el mundo se le caía encima. Pero la historia no termina ahí, porque hay algo que ocurrió en los últimos años de su vida que muy poca gente recuerda y que cambia completamente la manera de ver todo lo que vivió. Angelines Fernández, la mujer que hizo reír a millones durante décadas, pasó sus últimos años en condiciones muy difíciles. La industria del entretenimiento, que es tan brillante para encumbrar a sus figuras, suele ser igual de cruel cuando decide olvidarlas. Y ella, que había dado tanto, que había construido un personaje que todavía hoy sigue vivo en la memoria de generaciones enteras, enfrentó sus últimos años con problemas económicos serios, con la salud deteriorada, con la sensación de que el mundo había pasado la página demasiado rápido. Murió en 1994. Y hay algo profundamente irónico, casi doloroso, en el hecho de que Doña Florinda, ese personaje que tanto luchaba por aparentar una vida mejor, haya sido interpretada por una mujer que en la vida real también tuvo que luchar, con mucho menos aplausos que su personaje, para llegar al final con dignidad. Eso no lo dice el guión oficial, no lo dice ningún obituario que se publicó en aquel entonces. Pero quienes la conocieron, quienes trabajaron con ella, lo cuentan con una mezcla de admiración y tristeza que dice mucho más que cualquier declaración formal. Y entonces uno vuelve a ver esos capítulos viejos del Chavo con ojos distintos. Vuelves a ver a Doña Florinda darle un cuerazo al Chavo con la cuchara, y en vez de reírte sin más, te preguntas qué había detrás de esa mujer que tenía tanto miedo al fracaso, que prefería golpear antes de ser golpeada. Te preguntas qué tipo de dolor transforma a alguien en una coraza tan dura por fuera y tan vulnerable por dentro. Vuelves a ver la escena donde llora porque cree que el profesor Girafales ya no la quiere y ya no ves solo a un personaje cómico llorando. Ves a una mujer real que sabe lo que es que la vida le quite algo que amaba. Eso es lo que hacen los grandes personajes. No te dejan igual. Y Doña Florinda, con todo su orgullo ridículo, con toda su soberbia de vecindad, con toda su cuchara de palo levantada en el aire, era en el fondo una mujer que simplemente quería que la respetaran, que la tomaran en serio, que le dijeran que sí importaba. Igual que la mujer que la interpretó, igual que muchas personas que conocemos, igual tal vez que tú o que yo, en algún momento de la vida. El Chavo del Ocho fue mucho más que un programa de televisión. Fue una clase de humanidad disfrazada de comedia. Y personajes como Doña Florinda nos enseñaron, sin que nos diéramos cuenta, que detrás de cada persona difícil, detrás de cada actitud soberbia o defensiva, siempre hay una historia. Y la verdo, a su ensar, él le sube. Siempre hay algo que no vemos. Siempre hay una herida que no se muestra. Hoy que ya lo sabes, la próxima vez que veas a Doña Florinda en pantalla, mírala diferente, porque ella no solo te está haciendo reír, te está mostrando algo real, algo que duele, y algo que, si prestas atención, también te habla de ti. Si este video te movió algo por dentro, si sientes que hay historias como esta que merecen ser contadas,
Dale like ahora mismo, compártelo con alguien que creció viendo El Chavo y suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí seguimos desenterrando las historias que están debajo de las historias, las que nadie cuenta, las que más importan. Nos vemos en el siguiente video.